9:44 de la mañana, cargado de contenido este sol de los sábados. Hoy es sábado 29 de octubre y está con nosotros Vladimir Rozón, que es coordinador de partidos políticos del Observatorio Político Dominicano de Funglobe. Muy buen día, Vladimir. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Va a hablar con nosotros sobre la ineficiencia de las reformas policiales. Ellos hicieron un estudio bastante interesante. Vaya. Oye, otro estudio, porque hay que decir que esta entidad se mantiene haciendo estudios interesantes sobre cuáles han sido las causas de la ineficiencia de las reformas policiales que se han propuesto hasta el momento. Yo creo que esa justamente debe ser la primera pregunta, Vladimir. Ojo, trayendo, antes de que Vladimir pase, trayendo lo que hablábamos más temprano sobre los think tank, que lo mencionábamos con el doctor Servio Tulio. Funglobe es el gran think tank de la República Dominicana en materia de ciencias sociales y políticas. Por lo tanto, ese observatorio hace constantemente un trabajo fenomenal de publicaciones. El más importante. Y de investigaciones. En el caso de los feminicidios, ahí han hecho también, tienen toda una escuela para dar cátedra. Más relevante que Pero vamos a ver reforma policial. Así es, reforma policial. Nosotros estuvimos estudiando todo lo que ha sido el proceso desde las primeras reformas hasta la actualidad, a propósito de la que se presentó ahora en 2021. Y decidimos ver por qué no han funcionado las reformas policiales, porque si desde el 78, desde tiempos de Balaguer, llevamos haciendo reformas, todavía no tenemos cambios que pudiéramos decir han sido trascendentales en la materia. Y los principales elementos que hemos visto, el primero, la mayoría de las reformas aquí se crean a partir de picos de violencia, no de diagnósticos o estudios. Ustedes recordarán el caso de los pastores asesinados en Villa Altagracia. Claro. Luego, muy cerca, el caso de la arquitecta Leslie Rosado, y al otro día, aquí se habló ya de que íbamos a impulsar o a iniciar la reforma policial, cuando no se tenían ni siquiera los estudios base y se partía de lo que fue una especie de levantamiento que hizo el grupo de trabajo, también ustedes recordarán de la Comisión de Notables, que simplemente fue un levantamiento, no fue un diagnóstico ni un informe con propuestas a realizar. Fue un diagnóstico en el cual ellos evaluaron todas las áreas de la policía, que acabo de destacar, dijeron que en el 100% de estas hay problemas, falta de equipos, falta de presupuesto, falta de personal. Entonces, a partir de ahí se comenzó o se inició ese plan. El segundo elemento que vimos es que nosotros tendemos a malcopiar o emular reformas policiales de otros países, tomando como siempre lo que es el plan macro o lo que se ve en el papel, pero no estudiar cómo se implementó y cuáles fueron los resultados de esas propuestas en otros países. El caso más pragmático es el del plan cuadrante. Nosotros lo hemos copiado de Colombia, de Chile, de una infinidad de países y eso no ha funcionado. Pero además, nosotros en los 80 presentamos en República Dominicana un plan de división territorial tipo un plan cuadrante, el cual tampoco dio resultados, pero eso no se vio. Y otro elemento importante que también hemos visto, que vimos en el estudio, fue la formación deficiente. Señores, aquí se forman policías con un mes, con 3 meses. Pero además, muchas veces esas formaciones se hacen basadas con técnicas policiales que ya no se utilizan. Por ejemplo, aquí se utilizan muñecos estáticos, los cuales no tienen extremidades. Y por eso usted dirá en algún momento, ¿por qué aquí un policía dispara la cabeza? Exacto. Bueno, porque lo entrenan con muñecos que no tienen extremidades. Wow. Entonces, esos son puntos que aquí no se analizan y no se estudian, simplemente vemos lo que se ve en la superficie. Y ahí está la clave de estas causas. A mí, ya diagnosticado el problema, entonces la pregunta obligatoria sería si en este estudio hay recomendaciones de cuál sería la ruta adecuada para de una vez y por todas, Vladimir, tener una reforma policial que funcione, por Dios, que nos dé seguridad ciudadana. Así es, nosotros hicimos 10 recomendaciones, pero como el tiempo es corto, vamos a priorizar. Y antes de entrar en ellas, destacar que se debe, antes de entrar en la propia reforma, ver algunos elementos centrales. En abril de 2021, el propio ministro reconoció que solo el 30% de 39,000 agentes realizan labores policiales. Eso es lo primero. ¿A quién nosotros vamos a formar? ¿Para quién va a ser esa reforma? Debemos definir realmente cuál va a ser el número de agentes. Es decir, estamos hablando que de 39,000, solamente poco más de 11,000 realizan labores policiales. Luego de eso está el tema de que de esos 11,000 que realizan labores policiales, entonces usted tiene el tema de la formación deficiente y el tema también de que muchas veces estos agentes son sancochados para salir a las calles. Entonces, ¿qué vemos de primero? Definir ese número de agentes. Segundo, el diagnóstico integral. Vamos a ver la problemática. Vamos a hacer un perfil del delincuente, pero vamos a hacer un perfil de la víctima. Pero vamos a ver cuáles son los espacios delictivos principales. Entonces vamos a construir eso y sobre la base de eso vamos a priorizar acciones. Lo segundo es, y tiene que ir necesariamente a la vinculación de la comunidad. En República Dominicana nosotros tuvimos con el Plan Barrio Seguro en 2006 resultados buenos a priori. Este plan comenzó en Capotillo. Ustedes recordarán que Capotillo era conocido en Santo Domingo porque la policía no podía entrar.
Y este barrio fue uno de los principales focos. Ahora entra y hace otra cosa. Bueno, es otra discusión. Es otro tema. Entonces, la vinculación con la comunidad es importante. ¿Por qué? Porque los delincuentes se han apropiado del barrio. El caso de Villamella. Allí los delincuentes, bueno, las bandas, ellos cuidan, ellos protegen, pero ellos también amedrentan, ellos también ponen en miedo. Entonces, ese vínculo con la comunidad es necesario para poder lograr que se pueda recuperar el territorio. Y ese plan de barrio seguro fue exitoso en sus inicios porque había una vinculación muy cercana con la comunidad. Pero eso se fue perdiendo en el tiempo. Y vinieron los problemas de jerarquía, de autoridad con la policía, y eso evidentemente se desvirtuó. Otro elemento importante que debemos tener en cuenta, y es fundamental, es que debemos eliminar las ideas de que las prácticas de mano dura y uso excesivo de la fuerza generan una solución a la problemática de la inseguridad. Está demostrado que esto genera más violencia y que además no ha sido una técnica efectiva cuando vemos los estudios en todos los países de la región. Se debe desmontar ese discurso punitivo de que vamos a militarizar. Las policías mixtas son un error, porque los guardias, como se dice popularmente, no están para seguridad ciudadana. Pero también criminalizan el barrio también. También. Entonces, son otros problemas que tú te creas intentando crear una solución. Entonces, fíjense cómo en vez de nosotros avanzar, lo que hacemos es que retrocedemos. Por tanto, esos puntos serían los esenciales para presentar una nueva reforma. ¿Y qué rol juega dentro de este estudio la voluntad política? Que siento que es el gran ausente. Esa es una gran pregunta. Tú sabes que ayer me preguntaban en otra entrevista, ¿qué tiempo debería tomar una reforma policial para ser efectiva? Y decía, bueno, si hay voluntad política y se toman los elementos necesarios, de 2 a 3 años, pero la voluntad política es la clave. En este proceso 2021 el presidente dijo que estaba comprometido con esa reforma policial. Y él, de hecho, dio algunos pasos, designando un comisionado y haciendo algunas gestiones. Sin embargo, luego las acciones que se han presentado no han dado al traste con que realmente esa voluntad política existe. Por tanto, sin voluntad política nos quedaremos en el mero discurso, en los meros programas, que repito, en el 78 tuvimos, en el 2000 Hipólito presentó un plan de reforma y de modernización, muy parecido a lo que hablamos ahora. En el 2005 Leonel Fernández presentó Seguridad Democrática, en el 2012 Danilo Mina presentó un plan de reforma integral de la Policía Nacional, en el 16 volvió con el tema de división por cuadrantes, de recolección de armas, y ahora en 2021 tenemos otro. El elemento común, fallas en la concepción de las reformas y falta de voluntad política. Vladimir, una pregunta con respecto a las dos funciones esenciales de la Policía Nacional y de los cuerpos de seguridad: prevención y persecución, o investigación, ¿verdad? Sí. Persecución ya sería Ministerio Público. Investigación. En materia de investigación y, digamos, hallazgos e identificación de hechos, situaciones criminales, la verdad es que la Policía Nacional Dominicana en los últimos 30 años ha avanzado muchísimo. De hecho, varios presidentes ya han hecho eco de que en 48, 72 horas es muy fácil, es mucho más fácil detectar cuando se comete un delito, quién lo comete y digamos, identificar los elementos principales de una situación como esta. Ahora, el gran reto nuestro está en la prevención. De acuerdo a los estudios que ustedes han realizado, de acuerdo a todo este material que hay disponible y el análisis que ustedes han hecho, ¿qué debe hacer la República Dominicana? ¿Qué debe contener una reforma en este sentido para mejorar en los aspectos que tienen que ver con la prevención? Sí, perfecto. Esa es una excelente pregunta porque realmente efectivamente el tema de la prevención es otro de la conceptualización de las reformas que se ha perdido. Nosotros que tenemos una policía militarista que viene de la dictadura, pero que además la tiene en sus raíces. Se crea en el 39, pero es en el 58 cuando por primera vez hay un jefe de la policía que sale de las filas de la policía. Todos eran militares. Pero además de eso, ese ánimo, ¿no? Y esa cultura militarista es la que ha desplazado la prevención y la inteligencia. Entonces nos hemos basado en ese enfoque y nos hemos desviado del tema de la prevención. Es que la policía, y disculpa que te interrumpa, la policía tiene una gran ausencia de institucionalidad. Totalmente. O sea, si el ministro de Interior y Policía es institucionalmente el jefe, o digamos, directo, la autoridad directa de mayor jerarquía de la policía, ¿cómo puede ser que tengamos una ley de la policía del 2016-17 y la ley del Ministerio de Interior y Policía de la dictadura? Así es. Yo no he visto ninguna reforma de la policía que me vaya a reformar el Ministerio de Interior y Policía. Así es. Eso es clave. Y no tiene sentido. En eso que tú dices, es peor aún, porque esa ley del 16 no tiene reglamentos. O sea,
en el papel está aprobada, pero sin reglamentos no funciona. Por tanto, lo que funciona es lo establecido desde la dictadura. Es lo mismo, aunque le querramos poner otro título. Entonces, el tema de la prevención se ha perdido por eso. No hemos pasado a prevención e inteligencia porque tenemos la misma base. Eso no ha cambiado. Lo que nosotros hacemos aquí es un aumento salarial, le damos camionetas nuevas a los policías, los incluimos en el SENASA, pero la base estructural de la policía no ha cambiado en todos estos años. Y en el tema de la investigación, en el informe que recoge el grupo de trabajo, que estos hay que creerle porque ellos fueron departamento por departamento, la policía científica estableció ellos mismos que ellos no tenían ni equipos, ni personal, ni presupuesto para realizar sus labores. Y que eso ponía en riesgo la investigación porque muchos peritos se veían en la obligación de trabajar por fuera, dice el propio informe del grupo de trabajo. Entonces, fíjate, como un elemento principal de la policía, ellos mismos reconocen que no tienen las vías ni los métodos. Entonces, como tú decías, es verdad, hemos avanzado en el tiempo, pero la realidad es que el día de hoy sigue siendo grave. Y la científica, muy al lado ahí con la cibernética, a propósito de los delitos en redes y demás, decían los de la policía cibernética también en el informe que solamente tenían presencia en Santo Domingo, Santiago y Punta Cana. Por tanto, toda la otra parte del territorio se encontraba desproveída. Bueno. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo, lamentablemente, Vladimir, pero yo creo que es importante mencionar a la producción que necesitaríamos volver a contactarte porque este es un tema de suma importancia y ustedes están contando con algo fundamental, que son los datos. Así es. Sí, yo de hecho quiero el estudio. Ya te lo pediré para leerlo. Y está disponible, decirle a la audiencia que en opd.org.do, las siglas del Observatorio Político Dominicano, está disponible. Es bastante extenso porque intenta ver la realidad comparativa de toda la región y la realidad nacional. Estudia los cuerpos policiales, la historia de la Policía Nacional, la historia en la región, por tanto, el que quiera. Pero la gente puede entrar y buscar ahí el ítem que entienda que le será de mayor provecho, claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Vladimir Rozón, y con él pues cerramos este Sol de los Sábados. No sé si alguno de los panelistas tendría alguna pregunta al día de hoy. Y tú, Guillén, ¿tienes una preguntita para hacer? Francisco sí, don Francisco regularmente tiene preguntas. Una preguntita para hacer. Yo vine tímido hoy, señores. Sí. Yo creo que hay que tomar las cosas con calma. Estamos en un momento complicado. Entonces yo tengo una pregunta desde el panel. Eso lo sabíamos. No, yo realmente estoy improvisando del panel para el cielo. Como diría Bad Bunny, Humberto, ¿estamos bien?